Hello, everyone. I'm so excited today. I'm I have here Erica with me and a beautiful story about who is she and how she started in the entrepreneur world, and a little bit about all her excited things that she have done. And we are going to do this in Spanish para que todos puedan saber la historia de Erika Alfaro. And sometimes we will have artists, designers sharing the stories in English, and we are going to translate in Spanish. Today we are going to have in Spanish, and then when we release our video in our YouTube channel, you can see in English as well. Ok, Erika, pues primero muchísimas gracias por tu tiempo y por aceptarme tener esta conversación contigo, porque tu historia es muy bonita, es muy interesante, y como te decía, cuando vi tu video, cuando vi esos mensajes, toda la historia desde tu niñez hasta donde estás ahorita, pero ahora me gustaría que tú lo compartas con todos, porque estoy segura que de la misma manera que me llegó a mí al corazón, le va a inspirar muchísimo a otras mujeres, y eso es lo que queremos. Que muchas mujeres se sientan apoyadas y que quizá estén en la misma situación, pero no lo hablamos. Y cuando llegas a un país nuevo, todo es nuevo, son retos, pero esos retos nos hacen fuertes. Exacto. Adelante, Erika. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, Gabriela. Es un honor para mí estar aquí, y como te estabas comentando, mi historia se dio a conocer el año pasado, después de que yo compartí unas fotos de graduación. Las fotos se hicieron virales y recorrieron todo el mundo. Así que la historia detrás de esa foto se trata de una historia que es similar a todos nosotros, a toda la gente hispana, a toda la gente latina. Y se trata de que mis papás tenían ese sueño de que sus hijos tuvieran una mejor vida. Así que mi mamá, estando embarazada de mí, decidió cruzar la frontera para que yo naciera en los Estados Unidos y para que yo pudiera tener las oportunidades de estudiar en el futuro. Así que nosotros crecimos en Tijuana. Después de que yo nací, crecimos en Tijuana, y ya cuando yo tenía 13 años, venimos permanentemente a vivir a los Estados Unidos. Pero en ese entonces yo no sabía hablar inglés, así que batallé mucho con la escuela. Mis papás siempre estaban trabajando, nunca estaban en casa, y vivíamos en una comunidad donde había mucha violencia y muchos embarazos jóvenes. Estaba yo rodeada de una comunidad en donde no habían muchas oportunidades, así que yo tuve a mi hijo a los 15 años, dejé la escuela, me fui a vivir a la ciudad de Fresno con el papá de mi hijo, y ahí es donde empezaron los años de violencia doméstica. Yo viví por violencia doméstica y yo no pensaba regresar a la escuela, pero cuando las cosas empezaron a empeorar entre el papá de mi hijo y yo, fue cuando una noche él me forzó a dormir afuera con mi bebé de 9 meses, y yo recuerdo que esa noche yo estaba llorando y llorando, y yo decía que porque la vida es tan injusta, y de alguna manera cuando lloras mucho hay un momento donde te cansas de llorar, que yo recuerdo que sostuve a mi hijo y me lo quedé mirando, y en ese momento me acordé de una memoria, y esa memoria era de cuando yo tenía 13 años. Cuando yo tenía 13 años, mi mamá me llevó a trabajar en el campo de tomates con ella. Y yo recuerdo que cuando yo le empecé a decir a ella que estaba cansada y que ya no podía más, ella me dijo: si tú no quieres esta vida, entonces tienes que estudiar. Nosotros no tuvimos la oportunidad de estudiar, por eso tenemos este trabajo, pero tú puedes lograr más si te lo propones. Así que al recordar esa memoria es cuando yo tomé la decisión de regresar a la escuela. Yo regresé a la preparatoria, y aunque no fue fácil, muchas veces el papá de mi hijo trató de desanimarme, rompía mis tareas y me decía: ¿de veras crees tú que puedes graduarte de la preparatoria? Ni siquiera sabes hablar inglés.
Así que yo decidí ignorar esos comentarios, decidí continuar con mis estudios, terminé la preparatoria, dejé la relación abusiva, regresé a vivir con mis papás, empecé el colegio comunitario y cuando yo terminé el colegio comunitario, por fin me aceptaron en la universidad, Cal State San Marcos, y yo recuerdo que estaba demasiado emocionada. Para mí era como que, oh, por fin todo cambió, todo está saliendo tal y como lo había planeado, y de repente me dieron la noticia de que mi hijo tenía parálisis cerebral. Así que él en ese entonces tenía 5 años y hablaba como un niño de 2 años. Cada vez que trataba de correr, se caía. Y cuando cuando alguien te dice que tu hijo tiene una condición como parálisis cerebral, que significa que puede que tenga retraso mental, puede que no pueda caminar bien, lo único que yo quería saber era por qué. Y cuando yo le pregunté al doctor por qué mi hijo tiene parálisis cerebral, él me dio muchas explicaciones, pero en el momento que me dijo, pudo haber también sido causa de un golpe en el estómago durante el embarazo. Es en ese entonces cuando yo sentí que me cayó un balde de agua fría, y la verdad que nunca en mi vida había sentido tanto dolor como en ese momento. Así que ese fue el inicio de muchos meses de depresión. Empecé yo a tomar decisiones, empecé a tomar, empecé a rodearme de personas negativas en mi vida, y poco a poco fui descuidando la escuela hasta que unos meses después recibí una carta de la universidad donde decía que estaba siendo académicamente descalificada de la universidad. Y eso significaba que yo ya no podía seguir estudiando ahí. Así que me sacaron de esa escuela y sinceramente yo no pensaba regresar porque en medio de mi depresión yo siempre decía, ¿cuál es el punto de echarle tantas ganas? ¿Cuál es el punto de qué sirve todo lo que he hecho si mi hijo nunca se va a sentir orgulloso de mí? En ese entonces él ni siquiera podía hablar bien, trataba de correr y se caía. El doctor, siempre que le preguntaba yo al doctor, ¿se va a poner bien? Él me decía, es posible que empeore, es posible que muy pronto su cadera se empiece a torcer, es posible que quizás tenga que estar en sillas de rueda, es posible que tenga retraso mental. Era lo único que yo escuchaba de los doctores. Así que me deprimí muchísimo, pero yo continué llevándolo a terapia física, continué llevándolo a terapia del habla. Y una mañana, mientras yo lo estaba alistando para ir a la escuela, él me preguntó, mami, ¿ya tienes una carrera? Recuerda que todos los días tú me decías que un día ibas a tener una carrera, que íbamos a tener un perrito y que íbamos a vivir en una casa. Esa fue la primera vez que yo escuché a mi hijo hablar claro. Y ese fue el día que yo tomé la decisión de regresar a la escuela y de nunca mirar hacia atrás, de echarle más ganas que nunca. Así que completé yo el proceso para poder aplicar. No fue fácil, me tomó un año para que me volvieran a aceptar. Eventualmente me aceptaron y en el 2017 me tomó 6 años para recibir mi licenciatura en psicología, pero en el 2017 me seleccionaron como la oradora principal de mi graduación, recibí mi licenciatura y por primera vez me atreví a compartir mi historia. En ese entonces mis fotos todavía no se hacían virales, pero se había escrito un artículo que se llamaba From Teenage Mom to College Graduate. En mi comunidad y en mi universidad me celebraban del hecho de que una muchacha que fue madre adolescente, que no sabe hablar una licenciatura. Y en ese artículo que escribieron, yo dije que mi meta era recibir una maestría. Así que una persona que ni siquiera me conocía me mandó un correo electrónico diciéndome que él iba a financiar mi maestría, y sí lo hizo. Así que pasaron 2 años. Cuando yo le quería anunciar a mi mamá que por fin iba a agarrar mi maestría, yo me puse mi traje de graduación, entré a su cuarto y le dije, mami, ya me voy a graduar, voy a recibir mi maestría. Y ella, siendo una mujer tan fuerte que casi nunca miras llorar, se aquebrantó y se puso a llorar. Así que ese día fue cuando se me ocurrió la idea de que qué es lo que yo pudiera hacer por mis papás, cómo pudiera yo agradecérselos.
Así que mientras yo manejaba hacia mi trabajo, miré a mi lado izquierdo que estaba el campo donde ellos alguna vez han trabajado. Y es en ese entonces donde dije, ya sé, me voy a tomar mi foto de graduación en el campo. Y así fue. Yo compartí las fotos de graduación en mis redes sociales. Las fotos se hicieron virales. Al siguiente día, 2 días después, una reportera local me entrevistó y yo pensé que esa iba a ser la única noticia en la que iba a salir. Pero 4 o 5 días después era el día de mi graduación y cuando yo llegué a mi graduación me estaban esperando muchos reporteros y me dijeron, ¿cómo te sientes que tu historia está en todos lados, que se hizo una historia internacional, estás en las noticias en todos lados? Y empecé a mirar mis correos electrónicos, tenía muchos mensajes de reporteros, llamadas perdidas y la verdad que en ese entonces como que te da miedo, te haces chiquita o tú sientes así como que, wow, esto realmente está pasando. Yo recuerdo que cuando busqué mi nombre en Google y miré que estaba en muchas noticias, mis manos empezaron a temblar y como que me quise esconder, como que quise tratar de ignorar todas esas llamadas, pero después también noté que estaba recibiendo mensajes de estudiantes latinas, que estaba recibiendo mensajes de otros estudiantes que me decían, oh, mira, gracias a ti, voy a dejar la relación abusiva, porque escuché tu historia, voy a regresar a la escuela. Y mensajes tan bonitos que me dieron a entender que yo no me podía esconder, que por alguna razón yo tenía que seguir compartiendo mi historia, porque ya no se trataba de mí, ahora se trata de otras personas. Si por lo menos yo pudiera inspirar a una sola persona, entonces quiere decir que todo lo que viví sí valió la pena. Y esa es mi historia, nada más para se las vuelvo a contar, la he contado muchas veces, pero es para esas personas que quizás no han escuchado de mí. Y sí, pues esa soy yo. Y ya puedes escuchar al perrito aquí, no sé si lo alcanzas a escuchar, pero ya, gracias a Dios, la carrera y el perrito ya están ahí. Eso quiere decir que eres una mujer de acción. Cumpliste todo lo que te habías propuesto. Sí, estoy tratando de cumplir todo lo que me he propuesto, pero siempre me ha dado, a veces me miran como que soy una persona muy fuerte, pero no lo soy una persona normal como todas. Tengo miedos, tengo inseguridades, tengo dudas, pero la única diferencia que me ha ayudado a lograr a donde estoy es de que aún con miedo o aún que mis piernas me estén temblando mientras subo al escenario a dar un discurso, de todas maneras lo hago. Y el impacto que tienes con muchas mujeres, como dices, no solamente con estudiantes, pero también con mujeres que están sufriendo esos momentos de violencia o con mujeres emprendedoras que no saben, iniciaré mi negocio, será un buen momento. Y precisamente esta conversación es para hablar un poquito de ello, de que tú y yo hemos pasado por incertidumbres, todos los negocios tienen altas y bajas, son retos diarios, decisiones, aprendizajes por una decisión mala, o son muchísimas cosas, pero ahorita lo que estamos experimentando con la pandemia y que muchas mujeres quizás se preguntarán, ¿será un buen momento para iniciar mi negocio? ¿Qué hago? O me quedé sin trabajo y entro en una depresión o cosas así. Entonces, si nos ponemos a pensar en que cuándo va a ser el momento perfecto, realmente nunca hay un momento, una regla o exactamente algo que digas, si haces esto, vas a llegar a esta etapa y es garantía que es diferente. Entonces, ahorita me gustaría escucharte en el aspecto de todo lo que has pasado, lo que has aprendido y después de que terminaste tu maestría, cómo empezaste tu negocio, pero también cómo le hiciste como mamá con tu hijo, porque ese es un tema bien
bien interesante. Yo como madre igual con las niñas, tengo dos chiquitas, Sí. Oh, que a veces nos sentimos como culpables de que tenemos que trabajar y a veces ellos quieren estar con nosotros. Entonces, encontrar la manera de hacerles entender que todo lo que hacemos es precisamente por ellos. Y no es fácil. Me gustaría escuchar cómo tú fue el proceso, cómo le haces tú como mamá y con tus negocios, cómo iniciaste con eso. claro que sí. Ahorita mi hijo ya tiene 14 años y estoy muy agradecida con Dios porque él es un niño, si lo miras, no vas a mirar ninguna enfermedad en él. Él es un niño normal, un niño muy inteligente que incluso va a empezar la preparatoria muy pronto. Uh, la única cosa es de que él tiene que estar recibiendo cada 6 meses inyecciones atrás de su pierna para poder caminar. Pero él es un niño que tiene mucho, él hace todo lo que un niño normal puede hacer, incluso hasta más. Y la manera en la que yo pude ayudar a que él creyera en él es que yo supe que primero yo tenía que creer en mí misma y que yo tenía que arreglar mi autoestima, yo tenía que arreglar muchas cosas de mí, porque ¿cómo le vas a decir tú a tu hijo que cumpla sus sueños si tú ni siquiera estás cumpliendo los tuyos? Así que es así como que siempre yo pienso en todas las decisiones que yo tomo, incluso cuando empecé mi negocio, siempre pienso en mi hijo, pienso en qué pensaría mi hijo si me estuviera mirando, cómo se sentiría él si sabe que tenía tantas ganas de empezar un negocio desde chiquita, pero que no me animé por miedo. Así que un día, siempre yo tenía la idea de tener un negocio desde pequeña, pero yo no estudié nada que tenga que ver con negocios, así que yo no estaba familiarizada en esa área. Pero un día me desperté y dije, ya sé, me encanta la joyería de plata, voy a empezar un negocio de joyería de plata. Simplemente me dije yo eso a mí misma, agarré mi cuaderno y apunté, ok, ¿qué son los pasos que tengo que hacer? Buscar un distribuidor. Y solamente empecé con 5 anillos. Les tomé una foto muy bonita a los anillos, los publiqué en línea y los empecé a vender y dije, wow, sí se vendieron rápido. Así que fui, compré más y así empecé a aprender. No hay ningún momento perfecto para empezar un negocio, simplemente lo tienes que empezar y vas a aprender en el proceso. Pero eso sí, si cometes un error, no te desanimes, al contrario, tienes que aprender de ese error y siempre te tienes que hacer la pregunta correcta. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Maneras de buscar la respuesta, puedes irte a Google y decir how to do this o how to... hay muchos videos en YouTube, hay mucha información en todos lados y hay mucha gente que está dispuesta a ayudarte. Así que el negocio empezó de esa manera el año pasado, en abril. Siempre he estado aprendiendo, he estado cometiendo muchos errores y he estado aprendiendo de ellos, he estado mejorando. Incluso ahorita en este punto, hasta incluso llegué a ir al Swami, ponerme en puestos y vender las joyas. Hice todo lo que pude y ahorita empecé el proceso donde tengo a vendedoras independientes que me ayudan a vender la joyería. Tengo a 10 mujeres que ellas se encargan de vender la joyería. Wow, Y todas nos ayudamos, así que es un proceso y siempre estoy tratando de mirar cómo mejorar y cómo continuar creciendo el negocio. Así que si tú eres una persona que quieres empezar un negocio y no te animas porque dices, pues yo no sé cómo, vas a tener que aprender y simplemente con que empieces el momento correcto, yo diría que es ahorita especialmente con la situación que estamos pasando. Sí, y me comentas que también tienes un negocio de mueblería o algo relacionado. Correcto, así que cuando empezó la pandemia, cuando empezaron las restricciones, mi esposa perdió su trabajo, así que decidimos entre los dos empezar un negocio de moving services, que es donde él ayuda a la gente que está vendiendo casas a sacar los muebles. Todos los muebles de las casas que se venden, yo me quedo con los muebles, yo los vendo y él los recoge y él hace el negocio de ir a recogerlos y cobrar por su servicio.
yo les tomo una foto muy bonita a los muebles y desde mi casa vienen a recogerlos y se los llevan. Así que empezamos el negocio de Movie Services y empezamos el negocio de vender mueblería de segunda mano, y ese es como un segundo negocio para nosotros. Y ese negocio lo empezamos apenas en marzo. Igual estamos aprendiendo mucho de qué muebles agarrar, de qué muebles reparar, de qué precio ponerle. A veces me preguntan cosas que antes yo no sabía, pero siempre, como te digo, nada más en Google, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Y sí, el negocio está muy bien, gracias a Dios. Seguimos aprendiendo. Yo sé que el día de mañana quizás vamos a cometer errores, pero no vamos a dejar que eso nos desanime. Claro, muy bien. Tienes la mente ganadora y Sí. eso es muchísimo. Es Ay, increíble. gracias. Ya estás del otro lado. Pues ahí la llevo, siempre como te digo, a veces sí hay momentos en que uno más que nos controlen, no dejamos que controlen nuestro día, simplemente decir, ok, ya no funcionó o realmente salió todo mal esto, pero está bien, ya aprendí, ya no lo voy a volver a hacer de esta manera. Ahora tengo que seguir así. Simplemente tratamos de estar con esa mentalidad siempre. Sí, ¿y tus papás qué dicen con todo esto? Con tus negocios. Tienes un negocio bebé, el de... Pues mis papás están bien orgullosos de mí. Mis papás son unas personas, sí, ellos están muy orgullosos. Ellos son unas personas muy humildes y trabajadoras. La situación de que estuvieron mucho en las noticias y que a cada rato estaban siendo entrevistados o que les pedían tomarse fotos con ellos, siempre fueron bien humildes, nunca dejaron que nada de esa fama temporal se les subiera a la cabeza ni nada. Ellos siempre bien lindos, bien orgullosos, siempre dispuestos a tomar entrevistas y siempre han estado ahí para mí. Así que yo me siento bien afortunada de tenerlos a ellos como papás, porque ellos están muy orgullosos de mí y siempre están ahí para apoyarme. Qué bueno, me da muchísimo gusto porque ya me imagino tu hijo también cómo va a hablar de ti, cómo lo estás inspirando con todo esto. Y él es un adolescente. Ahora imagínate todo el legado que le estás dando con todos estos éxitos y con los esfuerzos que estás haciendo, las semillitas que estás sembrando en él, en su vida. Él va a dar muchísimo, igual te va a sorprender muchísimo. Ay, eso espero, eso es lo que cualquier madre quisiera. La verdad que a veces mi hijo es la persona que me inspira a mí. Cuando él empezó a patinar hace 3 años, como sus piernas no son muy estables, batalló mucho para aprender, incluso se caía bastante, hasta el punto que una vez le dije, mijo, ¿por qué no buscas mejor otro tipo de deporte? Te me estás cayendo bien mucho. Y me dijo, mami, pero tú siempre me has dicho que si queremos algo en esta vida tenemos que seguir intentando, no importa las veces que nos caigamos. Así que yo no voy a parar. Y en ese momento como que se me hizo así como que un nudo en la garganta y dije, wow, ya estoy mirando en él esa personalidad de persistencia. Y ahorita lo miro y me sorprende cómo la manera en la que patina, de que hace esos trucos que hacen los adolescentes y ahí está con su patineta, todo lo que se propone lo logra. Y me dice hasta a veces él a mí, mamita, ¿no quieres patinar conmigo? Y yo así como que, yo estoy bien. Pero ese tipo de personalidad que él está teniendo es un reflejo de lo que yo le estoy enseñando, porque él mira eso en mí. Y si yo fuera una mamá que siempre está quejándose o siempre está diciendo no puedo, obvio que mi hijo va a tener ese tipo de personalidad. Así que él es demasiado persistente y a veces hasta me asusta, pero a la vez me causa mucha satisfacción ver eso en él, porque quiere decir que sí valió toda la pena.